Bien, entonces hoy vamos a ver espacios métricos. Si tienen dudas, las pueden hacer por ese chat que envía el grupo de WhatsApp. Es anónimo, entonces si quieren que no se vea su nombre o tienen cualquier duda, la pueden mandar por ahí o por el chat de Zoom también, como quieran. Ok, bueno, antes de empezar con espacios métricos, voy a hacer un breve repaso de lo que vimos en la primera clase. Empezamos con lo que es un espacio topológico. El horario. El horario se va a quedar de 2 a 4 p.m. siempre, pero lo podemos cambiar si ustedes quieren. O sea, no es mandatorio ese horario. Y bueno, empezamos haciendo un breve repaso de teoría de conjuntos. Lo más importante que tocaba saber es qué es una colección de conjuntos, el conjunto de potencia, manejar la unión e intersección de uniones arbitrarias, intersecciones arbitrarias y esas cosas. Lo que está aquí. Ahora, un espacio topológico era simplemente la definición más corta que uno podría dar. Es decir, tú tienes un conjunto. Es cualquier conjunto, lo que tú quieras. Un conjunto de matrices, un conjunto de números, un conjunto de, no sé, un espacio vectorial, incluso cualquier cosa. Y lo que vamos a hacer es considerar el conjunto potencia, que es el conjunto que contiene a todos los subconjuntos de este conjunto X. A este conjunto potencia le tomamos solamente algunos elementos. Entonces sacamos ciertos subconjuntos de X. Es esta colección Tau. Esta colección Tau le vamos a pedir que satisfaga tres cosas. Le vamos a decir, obligatoriamente el vacío y toda la X tienen que estar en esta colección Tau. Segundo, si uno toma una colección, una subcolección de Tau, digamos, tomas una C, entonces vamos a pedir que la unión de todos los elementos que están en C también esté en Tau. Y tercero, vamos a pedir algo similar pero con la intersección. Con la condición adicional de que si esta colección que uno toma en Tau es finita, entonces esta intersección está en C, en Tau, perdón. Y esa es la definición más corta de topología que uno podría dar. Entonces, usen eso siempre que vayan a usar la definición de topología para mostrar algo. Vimos varios ejemplos de topología. Eh, El más importante que vimos en esa clase era de R con la topología usual, que era básicamente los números reales dotados de la topología que consiste de las uniones de intervalos abiertos. Este es un ejemplo de 4 puntos, perdón, de 5 puntos, donde esta colección Tau que se da no es una topología, porque en este caso la segunda condición de ser cerrado bajo uniones arbitrarias no se cumple. Y aquí yo dejé algunos ejercicios. Si nos sobra tiempo, podemos resolver uno de estos en clase. Creo que esto le sale en la guía. Los otros dos no. Estos van a venir en la guía que tienen que resolver. Yo les envío la guía de problemas hoy y la pueden entregar hasta la siguiente semana. Aquí yo hice una corrección en la grabación anterior. eh, Creo que consideré la intersección, pero el ejemplo que yo quería considerar era esto. ¿Ya? La cuestión era la siguiente. Tenemos X un conjunto infinito y nos piden determinar si esta colección de subconjuntos de X es una topología sobre X. La respuesta era que no lo era. Esta colección era la colección de todos los subconjuntos de X tales que o son el vacío o el complemento de este subconjunto de X es infinito. Recuerden, por ejemplo, no sé, hagamos esta observación. Si X es infinito y uno le quita una cantidad finita, supongamos que A es finito, entonces el resultado va a seguir siendo infinito, porque
X es infinito, le quito una cantidad finita de puntos, tiene que seguir siendo un conjunto infinito. Pero ¿qué pasa si A es infinito? Si a un conjunto infinito le quito una cantidad infinita de puntos, puede ser que obtenga un conjunto que es finito o que es infinito. Por ejemplo, piensen en la recta real. Ella es infinita, tiene una cantidad incontable de puntos. Si le quito todos los números enteros positivos, digamos, me quedo simplemente con los intervalos de esta forma, ¿verdad? Pero todos esos intervalos son infinitos también. Entonces, en este caso, le quito la cantidad infinita de números naturales y quedo con pero puede ser que ese no sea el caso si considero otro conjunto infinito. No sé, consideremos, por ejemplo, a R. Si yo a R le quito R, me da el vacío es finito. Si a R le quito R quitado un punto, me queda un punto, ese mismo punto. Y un punto solo tiene un elemento, es un conjunto finito. Entonces, con esta idea era que se demostraba que esta colección de acá no es una topología. Entonces la cuestión era considerar esta X como R, que es infinito, y consideramos este par de intervalos, el rayo cero más infinito y el rayo menos infinito cero. Les llaman rayos porque es como que empiezan en un punto y se disparan así. Por ejemplo, este sería así. Este rayo de acá empieza en cero y se va al menos infinito para acá. Es como que se, se va de manera ininterrumpida ese intervalo. Se llama rayo. Ok, y la unión de estos intervalos era R quitado el cero, porque como ambos son abiertos, pues no contienen el cero. Y vemos que no está en la topología, porque para estar en la topología, o el conjunto tiene que ser X, o su complemento tiene que ser infinito. Si tomamos el complemento de esto, entonces nos queda esto de acá, que es el cero. Es un singleton, solo tiene un punto, es finito, no es infinito y tampoco es todo el espacio X, que era R. Entonces no satisface la condición de ser cerrado bajo uniones arbitrarias. Porque si fuese una topología, entonces, como tanto este está en la topología y este en la misma colección, al unirlos, debería obtener algo que también está en esa colección. Los uno, me doy cuenta que me da R menos un punto, pero este conjunto no satisface esta condición. Él no es todo el espacio, no es R, y su complemento no es infinito, porque su complemento es este punto. Ok, esa es la aclaración que quería hacer. Bueno, luego vimos definición de cerrado, que su complemento es abierto. Hay que tener cuidado porque cerrado no es ser la negación de abierto, no es la negación de abierto, ni viceversa. Que un conjunto sea abierto no significa que no sea cerrado. Vimos la definición de entorno, que es una base y una subbase. La idea era como que una base es es una subcolección de la topología que nos permite especificar a cualquier conjunto abierto como unión de elementos básicos. O sea, era como en álgebra lineal, donde ustedes tienen, digamos, R2 y cogen cualquier vector. Entonces, este vector se puede expresar como la combinación lineal de los vectores canónicos, que es el I y la J. Acá, en cambio, vamos a tomar un conjunto de la topología y si B es una base, entonces va a pasar que este A se puede expresar como una unión de elementos que están en esa base. Entonces uno toma una subcolección de la base, digamos C, y los une. Y eso me da. Entonces, no es que estoy usando todos los elementos de B, como acá, por ejemplo, porque un vector era una combinación lineal de todos los que están en la base. Pero aquí una base no tiene una cantidad fija de elementos. Puedes tener una base para un espacio topológico que sea muy pequeña o una base que sea muy grande.
Esta era la idea. No sé si tienen dudas hasta ahora. Le pueden poner donde quieran, en el chat de Zoom o en el que envía el WhatsApp. Ok, vi varios ejemplos. Este ejercicio creo que viene en la guía. Luego vimos una subbase. Una subbase era una subcolección de la base, que es aún más chiquita. La condición para hacer subbase era que tú tomas intersecciones finitas de la subbase y el resultado te da una base. Entonces, tú tienes una subbase, haces una actualización a base y con esta base generas una topología. Una observación que les quiero hacer acá es que no hay una restricción mayor que esto para hacer una base. Entonces, si uno tiene una topología T, tau, la misma topología sirve como base para ella, ¿verdad? Porque, porque satisface esta condición. Entonces, si uno toma un A que está en tau, si uno que el A es unión, digamos, A es unión de A con A. Tanto el A está en tau y el A está en tau, entonces como trivialmente se cumple. Toda topología es base para ella misma. Aquí la colección que podría considerar, por ejemplo, es el singleton que tiene A. Y hacer esta unión sería simplemente A, porque solo hay un elemento. Ok. Ya. Mm. Luego dimos una condición necesaria y suficiente para que una subcolección del conjunto potencia sea una base. Miren que acá, en la definición de base, yo empiezo con una topología y digo, extraigo una subcolección para que sea una base. Pero puedo ir al revés. Empiezo con una subcolección y con ella construyo una topología. Mi subcolección es la base, tiene que satisfacer dos condiciones, que son las que están acá. Primero tiene que cubrir a la X y luego, dados cualquier par de elementos en esa colección, encuentro una subcolección tal que su intersección sea la unión de los elementos que están en esta subcolección. Si esto pasa, entonces esta colección B que yo consideré me da lugar a una topología. Y esa topología es, dado que una base tiene que cumplir que todo abierto es unión de una subcolección de esa base, entonces vamos a forzar a crear una topología con esta colección, haciendo uniones arbitrarias de subcolecciones de la base. Así. Resulta que esto es una topología y la prueba de eso está aquí en esto, en estas notas de acá. Bueno, de aquí siguen algunos ejemplos. Y un subespacio topológico era sencillísimo, porque tú tienes tu espacio topológico X, digamos, y consideras cualquier subconjunto de la X, digamos A, que es este triángulo que lo dije aquí. ¿Y cómo construyes una topología sobre esta? Simplemente lo que tienes que hacer es tomar todos los abiertos del espacio grande de la X y los intersectas con A. Entonces, básicamente empiezas con la X, fijas un subconjunto que quieres que sea subespacio y luego tomas todo abierto y lo intersectas. Entonces vas haciendo así y este pedazo de aquí se convierte en un abierto del triángulo. Digamos, aquí puedes tener otro abierto acá. Si el abierto que consideras no lo intersectala, entonces no puedes hacer este pintado, digamos, su intersección es vacía, entonces te da vacío. Pero el vacío tiene que estar en la topología, recuerda. Entonces no hay problema. Y así, bueno, la idea es esa. Vas tomando todos los abiertos del espacio grande y si se chocan con el A, la intersección es un abierto del A. Entonces esto es lo que representa esta colección de acá. Tomas el A y lo vas interceptando con todo abierto del espacio grande. Mostrar que eso es una topología es sencillísimo. Entonces, yo les dejé aquí como ejercicio. No les debe tomar mucho,
más de cinco líneas. No sé. Bueno, y ese es el repaso que quería hacer. Ahora sí voy con lo de espacio métrico. No, no sé si tienen alguna duda de esto de espacio topológico. Sí, hay una pregunta. ¿El conjunto X y el vacío siempre serán conjuntos abiertos básicos o pueden existir bases que no contengan ninguno de los dos? Sí, buena pregunta. La respuesta es que no necesariamente. Por ejemplo, acá, veamos, por ejemplo, la topología discreta. En la topología discreta, tú consideras a todos los singletons como la colección que va a ser tu base. Entonces, mira, en esta colección no está el vacío no pertenece aquí, y la X grande tampoco pertenece aquí, a menos que la X sea un singleton, ¿verdad? Pero supongamos que la X no es un singleton, o sea, no es un conjunto con un solo punto. Entonces la X no va a estar aquí porque la X no contiene un solo punto. Y el vacío tampoco está aquí porque el vacío no contiene ningún punto. La condición para estar en esta base es simplemente tener un punto. Por eso está aquí solamente un punto. En este caso en particular no está el vacío ni la X, pero puede ser que sí esté. Miremos este de acá. Aquí la base que podemos considerar, por ejemplo, es la tau, ¿sí o no? Porque recuerden que toda topología es base para ella misma. Entonces, si considero a la base como tau, se sigue que el vacío está en B y toda la X también está en B. Entonces, la respuesta es no necesariamente. Así que sí, pueden haber bases que no contengan ninguno de los dos, pero pueden haber bases que contengan ambos. ¿Eso responde a tu pregunta, Valentina? Sí, solo una pregunta. También en ese mismo ejemplo, ¿cómo se generaría el vacío con esa base? Tú dices con este de aquí. Con el anterior, Ah, el de la B. discreta. Sí. Sí. Eh, hay algo que se llama la familia vacía. Por ejemplo, la familia vacía se describe así. Digamos, tú tomas una subcolección A de A sub alfas y el A y el alfa recorren I y dices que esta familia la tomas en la B. Pero tú impones la condición adicional de que I sea vacío. Entonces, recuerdan que I era el conjunto de etiquetas. Si no hay etiquetas, entonces, ¿cómo voy a sacar un A alfa? Entonces, no hay ninguno. La respuesta es que en este paréntesis que yo escribí, no puedo empezar así, a uno, a dos, así. Literalmente esto está vacío. Entonces, ¿qué pasa si uno hace esta unión de los A sub alfas con el alfa corriendo en el vacío? Esto te da el vacío. Entonces, esto se llama la unión de la familia vacía. La unión de la familia vacía es el vacío. Es una convención. Así que es por convención que sale eso. Tú podrías también decir así, o sea, si no tomas una familia indexada, podría decir, toma el vacío y luego haces la unión del vacío y esto te da vacío. O si quieres escribir de otra forma, dices, tomo los A que están en el vacío y los voy uniendo. Pero como el vacío no tiene nada, esto me da el vacío y ya está. Y miremos acá, como tomamos intersecciones arbitrarias, pues y ya está, ya estaría, porque esto es una, perdón, tomamos uniones arbitrarias y esto es una unión arbitraria. En particular, tomamos la familia vacía, nos da el vacío. Se tiene que seguir que el vacío está en la topología generada por esta. Eso sería. Ahí sí quedó más claro. Mm, Sí, entonces nunca sería necesario poner el vacío en la base.
por la Ajá, convención. exacto, Ya. ajá, no es necesario, ajá. Pero podría Gracias. tener. Ujú, exacto. Dale. Entonces, ahora sí empiezo con los espacios métricos. Los espacios métricos es más, ¿cómo lo digo? Los espacios topológicos es muy abstracto. O sea, como que están en las nubes, muy abstracto. Ves cosas muy abstractas, solo hay conjuntos. Como vieron, casi no hay números. Los únicos números que utilizo a veces son para los índices, los subíndices. Pero en espacios métricos ya es más, tenemos los pies más en la tierra, digamos. Ya no estamos en un nivel tan abstracto. Entonces, tenemos más propiedades. Los espacios métricos son más ricos en propiedades porque uno tiene la habilidad de medir distancia entre puntos. Entonces, empecemos con la definición de métrica. Una métrica es una función, o sea, tú empiezas con un conjunto, como siempre. A este nivel de cualquier tipo de espacios, que sea un espacio topológico, espacio métrico, espacio vectorial, espacio, no sé, un manifold, o que sea una variedad diferenciable, etcétera, siempre empieza con un conjunto arbitrario y le das propiedades. Entonces, empecemos con un conjunto M, que sea cualquier conjunto. Puede ser vacío, puede que no sea vacío, no importa. Y uno define una función sobre este M. Entonces uno coge y dice, yo quiero definir una D que vaya del producto cruz, perdón, producto cartesiano de M con M a los reales no negativos. Entonces voy desde cero cerrado hasta más infinito. Lo que estoy diciendo es que voy a considerar una función que sea no negativa, definida en el producto cartesiano de M con M. Y le voy a pedir tres cosas. Le voy a pedir que distinga al cero. O sea que si la distancia, o sea, es, digamos, obvio. O sea, uno tiene un punto. Imagina que este es un punto y te mueves acá. La distancia de ese punto hacia otro punto es esto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si empiezo en este punto y no me muevo? ¿Cuál es la distancia de este punto hacia mí mismo? Bueno, como no me moví, la distancia tiene que ser cero. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí. Otra forma de denunciar esto, por ejemplo, es que la distancia de x a x es igual a cero para todo x en el conjunto. Es una condición, digamos, necesaria y suficiente que tenemos que pedirle para que sea una métrica. Tiene que distinguir, saber distinguir cuando un punto no se ha movido, digamos. Ahora, si uno empieza en un punto A y se mueve a un punto B, la distancia de A a B sería todo esto de acá. Pero si empezase en B y me muevo a A, la distancia no cambia. Entonces la distancia es la misma. Esta distancia con esta otra distancia son iguales. Entonces esto es lo que está diciendo la segunda condición de una métrica. La distancia de un punto X a un punto Y es lo mismo que la distancia del punto Y al punto X. Eso se llama simetría. Y la última condición se llama la desigualdad triangular. Se llama la desigualdad triangular porque uno puede imaginarlo como un triángulo. Imaginen que uno tiene un punto A y un punto B. Entonces, si estuviéramos en un mundo plano, la forma más corta de ir de A a B sería una línea recta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si hay un punto intermediario C? Entonces, no sé, a lo mejor este camino es imposible cruzarlo, entonces tengo que pasar por C. Me voy de A a C y luego voy de C a B. Entonces, como C es un punto distinto, que a lo mejor no está sobre esta recta, en el dibujo no está sobre esta recta de aquí. Entonces, me toma más camino, o sea, el camino de que tiene que pasar por C me toma más, una longitud mayor, a que si hubiese ido directo. Entonces, esto es lo que está diciendo esta condición de acá. Imaginemos, por ejemplo, que eh, esta es la X, y esta es la Y, y esta es la Z. Entonces, lo que estoy diciendo es que esta distancia de X a Y es menor o igual que la suma de este par de distancias. Este sería la distancia.
de X a Z, y esta sería la distancia de Z a Y. Entonces, gráficamente funciona, digamos. Pero esto no es algo, ¿cómo lo digo? O sea, este es un axioma de la definición. Entonces, esta condición que se sacó de la geometría euclidiana, la vamos a pedir para cualquier métrica. Y esto funciona para cualquier espacio, o sea, no tiene que ser un espacio euclidiano. Puede ser cualquier cosa, porque recuerden que este conjunto M es cualquier conjunto. Entonces, uno podría definir en principio una métrica sobre cualquier cosa. Uno podría definir una métrica en un grafo, en un conjunto de matrices, en un conjunto de funciones, una métrica en un conjunto de operadores, en donde tú quieras. Siempre que se satisfagan estas tres condiciones, tú tienes una métrica. Eh, Recuerden, esta se llama desigualdad triangular. Va a ser muy importante. Es la condición más importante de una métrica, digamos. Verificar las primeras dos condiciones es fácil siempre. Ahora, si uno considera este par, la m dotada de la métrica, obtiene algo que se llama espacio métrico. Solo es un nombre. ¿Ya? Tú tienes una métrica, es una función. Está sobre un conjunto M. Entonces, ese conjunto con esa métrica se llama espacio métrico. En un espacio topológico, uno tenía un conjunto X, construía una topología y luego a ese par le llamaba espacio topológico. Solo la tau solita era la topología, pero ambos, el conjunto y su topología, se llama espacio topológico. Aquí uno tiene un conjunto M, uno construye la métrica, esta se llama métrica, es una función con estas tres propiedades, y al par le llama espacio métrico. Así va a ser. Listo. Esta es la definición métrica. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Voy a ver el chat anónimo. No, no hay nada. Ok. Eh, Mostremos que la métrica satisface esta condición. O sea, sí o no que una distancia debería darme siempre distancias eh, que no son cero. O mejor dicho, que son no cero. En otras palabras, que son mayores o iguales que cero. No puede haber una distancia negativa, digamos. Entonces, ¿cómo uno muestra que una métrica en efecto satisface esa propiedad? Bueno, o sea, pueden intentarlo usando estas tres condiciones, pero la idea es, ¿qué pasa si consideras al X y al Y como el mismo punto, digamos? Uno sabe que la distancia de un punto a sí mismo es cero, ¿verdad? Está bien. Pero uno también sabe esto, la desigualdad triangular. Entonces, de aquí hagamos eh, que X, Y y Z sean iguales. Entonces, la distancia de X a X será menor o igual que la distancia de X a X más la distancia de X a X. Recuerden que esto es para todo X, Y, Z. En particular, yo puedo poner que todos ellos sean iguales, ¿verdad? Pero ya dije que esto de acá es cero. Y yo sé que esto es lo mismo. Entonces tengo distancia de X a X más distancia de X a X. Entonces tengo dos veces la distancia de X a X. Entonces, ¿qué he obtenido? He obtenido que cero es menor o igual que dos veces la distancia de X a X. Pero luego divido por 2 y me queda que cero menor o igual que la distancia de X a X para todo X, porque el X que tomé fue arbitrario. Entonces, esto muestra esto de acá. En otras palabras, la métrica es positiva para cualquier punto. En realidad, la palabra es no negativa, porque positiva tendría que ser mayor estricto. Ahora, si la X es diferente de la Y, entonces me da estrictamente positivo por esta condición de acá. Yo lo hice para una sola X. O sea, obtuve que distancia de X a X es mayor o igual que cero. O sea, esto es cero. Pero usando esa idea, ustedes muestren esto de acá. O sea, simplemente tendrían que poner aquí en vez de la X la y poner la Y, porque es la desigualdad triangular. La distancia de X a Y es mayor o igual que cero. Listo.
Ah, sí, Valentín. Supongo claro por qué es necesario demostrarle. Eso no sale directo de la definición, o sea, bueno, del rango de la función, o ¿Esto de como qué? está definido. Sí, o Eh, sí, ujú. En realidad sí. Claro, o sea, como esto es verdad, o sea, como yo impuse que sea una función que tome valores en este intervalo, es verdad. Ajá. Pero ¿qué tal si no te lo hubiese dicho, por ejemplo? ¿Qué tal si yo solamente te dije es una función que va de m por m a r? Entonces ahí sí habría que demostrarlo, ¿verdad? Y bueno, la un- demostración sería lo que hicimos acá. una métrica sí se puede definir para los reales en el rango. O, O ok. sea, hay veces en el que no lo especifican. O sea, yo lo especifiqué para que sea más fácil digerir, pero yo bien podía haberte dicho, es una función de tal que satisface esto. Así te lo hubiese podido presentar. Pero para ser más completos, uno siempre tiene que especificar en una función su dominio, su codominio y la regla de correspondencia. Entonces, por eso lo puse aquí. Pero, eh, pero es buena la observación que tú haces porque ella ya toma valores que son no negativos. Entonces, está bien decir, o sea, ya no tengo que demostrar esto porque por imposición sus valores están acá. Ahí sí quedó claro. Sí, gracias. Dale. Eh, puede ser que ustedes vean la definición en otra parte y no la vean así como está aquí. O sea, ustedes puede que vean cuatro condiciones, digamos, que una condición asterisco. Y van a pedir justamente eso ya, que la distancia, perdón, que si toman cualquier dos puntos en el conjunto, la distancia de x a y es mayor o igual que sea. Esa es la definición que aparece en la Wikipedia, por ejemplo. O en los libros de análisis también aparece así. Bueno, tengo que seguir. Ejemplos. Uno considera cualquier conjunto. Supongamos que x es cualquier conjunto. Y defines acá una función del producto cartesiano de x con x a los reales no negativos. Y dices, si los puntos que considero son distintos, o sea, estos dos puntos son distintos, entonces voy a decir que la distancia es 1. Es esta parte de acá. Si estos puntos que considero resulta que son el mismo, están encima, entonces su distancia tiene que ser 0, ¿verdad? Por esto que dijimos acá. Listo. Entonces, lo único que he hecho es distinguir a los puntos que son distintos. Esta se llama la métrica discreta. Y tal vez ustedes digan, ¿cuál es la relación con la topología discreta? Y esa es una buena pregunta porque la métrica discreta genera, vamos a ver después que con un espacio topológico, perdón, con un espacio métrico, uno puede generar un espacio topológico y en el caso del espacio métrico con la métrica discreta, esa métrica genera la topología discreta. La métrica discreta genera la topología discreta. Vamos a ver que un espacio métrico se puede dotar de una topología. Eso está más adelante. Y bueno, veamos la prueba de que esto es una métrica. La condición uno te dice que la distancia de un punto es cero si solamente si los puntos son iguales. Y esto se cumple por definición. Si los puntos son iguales, entonces la distancia entre ese par de puntos es cero, que es lo que está acá. Distancia de x a y es cero, si solamente si ellos son iguales por definición, pero esto es lo mismo que escribir y es igual a x, ¿verdad? Entonces la distancia de y a x es cero. Y en el otro caso, o sea, estoy haciendo por partes porque tengo una función definida por partes. Ya consideré esta parte. Ahora veamos esta parte de acá, este trozo de aquí. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, la distancia entre ese par de puntos entonces es uno por definición. Y luego, por definición, ellos son distintos. Pero esto de aquí, que x sea distinto de y, es lo mismo que escribir y distinto de x. Pero por definición, de nuevo, esto quiere decir que la distancia entre ese par de puntos es 1. Entonces, ¿qué he hecho? He concluido que esas distancias son iguales.
Y eso demuestra la primera condición. Ahora, ahora vemos perdón, la primera y la segunda. Ahora vemos la tercera condición. La tercera condición es la desigualdad triangular. Entonces, uno lo hace por caso porque esta función está definida a trozos. Queremos ver que, que ρ, esta no es una p, se llama ρ, es una letra griega. Entonces, ρ de x a y es menor o igual que ρ de x a z más ρ de z a y. Entonces, hagamos por casos. Hay dos casos. En el caso en el que x sea igual a y el caso en el que x sea distinto de y. Perdón, este es igual. Si x es igual a y, por definición, ρ de x a y va a ser cero. Es este de aquí. Entonces se sigue de inmediato porque cero es menor o igual que cualquier real no negativo. Este es la suma de dos reales no negativos, entonces se cumple inmediato. Entonces ya está. Ahora vemos el caso en el que el par de puntos son distintos. Si el par de puntos son distintos, entonces existen dos subcasos, digamos. Podríamos razonarlo así, ¿no? Tenemos, voy a copiar esto, tenemos esto. Y este estamos diciendo que es uno porque la x y la y son distintos. Pero, ¿qué pasa con estos de acá? Este puede ser cero o uno y este puede ser uno o cero, ¿verdad? Pero también este puede ser cero y cero, o sea, este puede ser cero y este puede ser cero. Y también puede ser que este sea uno y uno. Acá ya le dimos valor de uno a todo. Entonces veamos qué pasa si hacemos ese cálculo. O mejor acá. Aquí me daría que uno es menor o igual a uno, ¿verdad? Entonces, listo. Acá me daría que uno es menor o igual a uno más cero. Listo. Acá me da que uno es menor o igual que cero. Esto es falso, imposible. Y en el último caso me da que uno es menor o igual que uno más uno, que es 2. Eso es verdad. Entonces, miren, el único caso en el que tuvimos problemas es este, en el que, en el que este es igual a cero y este es igual a cero. Pero luego uno lo analiza un poco y dice, en realidad este caso nunca puede ocurrir, así que nunca vas a obtener que uno es menor o igual que cero. ¿Y por qué no puede ocurrir? Bueno, porque imaginen, o sea, si esto es igual a cero, la distancia de x a z es cero, entonces, ¿qué quiere decir por definición de métrica? La distancia es cero si solamente si ese par de puntos son iguales, entonces x es igual a z. Y aquí también, me dio una distancia cero, entonces esos puntos tienen que ser iguales, z es igual a y. ¿Y qué concluyo yo de aquí? Como x es igual a z y z es igual a y, entonces tiene que ser que x es igual a y. Pero yo supuse desde el inicio que ellos son distintos. Entonces obtuve una contradicción. En resumen, este caso de aquí no se puede dar. Así que no se obtiene que uno es menor o igual que cero. Y eso completa la prueba. Entonces, en otras palabras, este ρ, la métrica discreta, es una métrica en un conjunto X para cualquier conjunto X. Lo que demuestra también es que todo conjunto se puede dotar de una métrica, porque la X que tomamos aquí era cualquiera. Entonces, todo conjunto se puede dotar de una métrica. Equivalentemente, todo conjunto se puede convertir en un espacio métrico con la métrica discreta. Y eso era este ejemplo. ¿Quedó claro? Ya, otros ejemplos. A lo mejor no los leo todo porque son muchos. Entonces, a ver, tengo una función que no le di nombre y está definida de R por R a los reales no negativos. Y digo, la voy a definir de esta manera. Tomo un par de puntos X, Y y los mapeo esta flecha con este
este pedazo de recta vertical se llama mapear. Otra forma de escribirlo es así. Simplemente significa asignación. No lo vayan a escribir solo con una flecha así, porque significa función. Bueno, entonces mapeo esto al valor absoluto de x menos y. Y esto sería una métrica en R. Esta es la métrica del valor absoluto. Nosotros ya sabemos que el valor absoluto satisface la desigualdad triangular, entonces verificar que esto es una métrica en realidad es inmediato. Asimismo, se puede definir una métrica en Rn. Entonces, uno considera la métrica euclidiana, digamos. La defines de Rn por Rn a los reales no negativos y lo que haces es asignarle la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, la métrica euclidiana. Y eso funciona para todo n. Ahora, tú puedes, digamos, generalizar esto, porque esta raíz cuadrada no es otra cosa que poner así, ¿verdad? Elevar al aumento. Y uno puede generalizar esto diciendo que en vez de 2 ya no vas a poner 2 sino vas a poner una P. Y esta P es mayor o igual que 1. Entonces, así se obtiene una métrica que se llama la métrica obtenida de la norma P, porque vamos a ver que esta se obtiene de una norma. En realidad, el nombre que creo que es métrica de Minkowski. Bueno, pero igual no se llama así, o sea, casi nadie usa ese nombre. La cosa es que esto es una métrica, y cuando vean teoría de la medida, los que son matemáticos la van a usar bastante. O sea, anótelo por ahí porque va a ser full importante esa métrica. Y la métrica de la norma P en general. O sea, una norma, ya les voy a definir precisamente lo que es una norma después, pero la idea es esta. Uno tiene una norma que se denota así con dos barras, y uno con esta norma obtiene una métrica. Y luego vamos a ver que con una métrica uno obtiene una topología. Entonces, lo que pasa es que uno tiene un espacio normado, que es un espacio vectorial, con una norma, lo actualiza a espacio métrico. Y con este espacio métrico lo actualizas a un espacio topológico. Entonces vamos viendo que vamos desde abajo a lo más general. Entre más abajo estés, más propiedades tienes. Mientras más arriba estés, tienes menos propiedades, pero tienes más facilidad de abstracción, porque funciona para todo. Porque esto que he escrito acá básicamente simboliza que todo espacio normado, ya vamos a ver lo que es después, todo espacio normado es un espacio topológico y todo espacio métrico también es un espacio topológico. En particular también todo espacio normado es un espacio métrico. Esa es la idea detrás de todo esto. Ok, eh, este le va a venir en la guía de problemas que les envío hoy. Van a demostrar que el máximo es una métrica y que la suma, esta se llama la métrica del taxi o la métrica de Manhattan, la suma de los valores absolutos de la distancia. Porque imaginen que tienen R2. Entonces R2 es así y uno tiene dos puntos aquí, digamos. ¿Cómo sería esta métrica? La métrica a la que estamos acostumbrados es la que va en línea recta, ¿verdad? De aquí y acá. Esa es la métrica euclidiana. Pero esta métrica de acá te dice, no, tú vas a ir así. Primero te mueves horizontal, luego vertical. Y siempre te vas a mover así. Si tienes acá otro punto, también tienes que moverte así, de aquí a acá. Y luego tienes que moverte de aquí a acá. Y luego de aquí a acá. Entonces, es como que si se estuvieran moviendo por las calles de una ciudad. Por eso se llama la métrica del taxi. Listo. Ahora un subespacio métrico. No sé si hubo dudas. Si hubo dudas acá, me lo pueden decir. Recuerden que siempre pueden abrir su micrófono igual. Bueno, un subespacio métrico
Era igualito como un espacio topológico. Bueno, más o menos. Un espacio topológico, uno empezaba con el espacio, tomabas un subconjunto y lo dotabas de una topología usando la topología que ya tenías. Entonces aquí va a ser igual. Empiezas con tu espacio métrico, tomas un subconjunto y este subconjunto le pones una métrica. No sé, le pones la métrica, o sea, esta D, la llevas acá y dices, en vez de definirla para todo M, yo le cambio su dominio y digo que ella ahora vaya de A por A los reales no negativos. Entonces, lo único que ha cambiado es su dominio, porque recuerden que M, como es un espacio, es una métrica sobre el espacio MD, entonces ella en realidad va de M por M a los reales no negativo. Pero tomé un subconjunto de M, entonces este es un subconjunto de M, un subconjunto de M. Como está definida sobre todo M, en particular está definida sobre este subconjunto. Y bueno, lo que hago después es tomar un par de puntos aquí y usar la misma regla de correspondencia. Sería la distancia de X ahí, igualito. Lo único que hice fue cambiarle el dominio, nada más. El resultado es una métrica en ese subconjunto A. Y verificar que es una métrica es inmediato. Porque miren, acá, ¿dónde está? La definición de métrica siempre empieza con cuantificadores universal. Entonces es para todo. Si se cumple para todo M, para todo el espacio, entonces se cumple para cualquier subconjunto del espacio. Y, bueno, con eso de ahí se ayudan a demostrar, a ver, verificar que este resultado de A con la métrica restringida a A es un espacio métrico. Esto que ven aquí se llama restringido. Y funciona para cualquier función, o sea, no es solo para métrica. Uno tiene una función en general que está definida de un conjunto de A un conjunto B. Si uno le cambia el dominio, digamos, tiene C que está contenido en A, y haces F restringido a C. Entonces lo único que significa es que ahora su dominio es C y llega a B y ahí tienes la misma regla de correspondencia. Eso es lo que se llama restringido. Esta barra de aquí se llama restringido. Si le cambiases el codominio, entonces pondrías acá, digamos, D va de A B. Entonces ahora le has cambiando el codominio. La regla de correspondencia es la misma, así que lo único que va a cambiar es su codominio. Pero para cambiar el codominio, tú tienes que pedir que esta B esté metida en la D, porque D, o sea, D tiene que ser más grande. No puedes alterar los valores de la función, así que simplemente tomas un conjunto más grande y le cambias el codominio. Bueno, pero eso no es nada de espacio, solo un comentario. Listo, el resultado de ese par, o sea, este par se llama su espacio del espacio. No es nada más que eso. Y ahora sí, bolas y entornos. El lunes vimos que es un entorno cuando hablábamos en espacios topológicos. Ahora vamos a ver qué es un entorno en términos de espacios métricos. La idea es en sí la misma. La cuestión es que ahora, como tenemos una métrica, nos vamos a ayudar de la métrica para diferenciar, digamos, si uno tiene un punto aquí, con la métrica vamos a generar una bolita alrededor de ese punto y con este conjunto nos ayuda a generar un espacio, digamos, diferenciado que contiene este punto. Y un entorno entonces va a ser cualquier subconjunto que contenga esa bola. Entonces veamos primero qué es una bola. Tienes un espacio métrico MD, fijas un punto en el espacio y tomas una distancia positiva. No sé, puede ser epsilon positivo. Lo que tú quieras. Tan chiquito como tú quieras, pero siempre positivo. O tan grande como tú quieras también. Ahora entonces, una bola abierta es el conjunto de todos los puntos que están en el espacio que estén a una distancia menor de R.
Entonces, si esta es la X y acá está la Y, la condición para que esta Y esté en esta bola es que esta distancia sea menor que R. Y todos los puntos que están a una distancia menor también van a estar en la bola. Entonces, si aquí tengo Z, está más cerca de X, entonces también cae en la bola. Y si puede ser por aquí. Ah, tienes un punto Y', también está a una distancia que es menor que R, entonces cae en la bola también. Y si mueves así este radio, vas obteniendo como una bola. Esta es la idea, entre comillas, geométrica. Pero una bola no tiene que ser redonda. ¿Se acuerdan que les comenté que una bola puede ser cuadrada? Bueno, eso pasa con otras métricas. Entonces ya vamos a ver, por ejemplo, cuando una bola da una bola cuadrada o cuando es un diamante. Bueno, a una bola cerrada es simplemente la misma idea, pero aquí en vez de pedirle menor estricto, le dices que sea menor o igual. Entonces lo que está pasando es que ahora tienes la frontera. La frontera, aquí tengo un dibujo mejor, es todo el borde. O sea, este sería la frontera. Esta es una bola cerrada. Esta es una bola abierta. Cuando sea abierto, le voy a poner entrecortado la frontera. Significa que no contiene a la frontera. Cuando esté sólida el borde, significa que la frontera está contenida ahí. Y ahora, ¿qué es una esfera? Una esfera es básicamente lo mismo, pero simplemente le digo los puntos que están a exactamente esa distancia R. Entonces, aquí está mi punto P. Miro los puntos que están exactamente a la distancia R. Distancia R. Y esos puntos que están ahí son parte de la esfera. Aquí yo dibujé las bolas y la esfera como elipses para, para que tengan en cuenta que una bola no tiene que ser circular. O sea, que una métrica puede generar bolas de distintas geometrías. Pero en general, o sea, imaginen que una bola es circular y ya. Cuando hagan los ejercicios así, imaginen que las bolas son circulitos y ya. Esa es la idea o la heurística que uno debería tener en la mente. Pero, o sea, es una forma, digamos. O al menos es la forma como lo visualizo yo. Ok, ¿tienen alguna duda? Ajá, entonces un entorno era cualquier conjunto que contenga una bola. U es un entorno de P si, bueno, si contiene a P, pero además hay una bola metida dentro de U que contiene a P. Es igualito que la definición de topología, de entorno en topología. Aquí un comentario es que en Rn la bola que está, o sea, imaginen, Rn siempre voy a ponerlo como que fuera R2. Imaginen R2. Aquí tienen el origen. Dicen, voy a tomar todos esos puntos que están en la bola de radio 1. Entonces aquí está 1, 1, menos 1. Aquí está 1, menos 1. Todos esos puntos que estén en esta bola, incluyendo el borde, incluyendo todo lo de adentro, forman parte del disco unitario. Y ese es más o menos relevante, porque en topología hay varios espacios que son relevantes. No sé, el disco es uno de ellos. Todo esto aquí se llama disco unitario. Eh, la esfera es otro. La esfera es simplemente, como ya vieron, quitarle lo de adentro, entonces sería simplemente, la esfera unitaria sería simplemente ese borde. Eh, o el círculo. En inglés le llaman círculo. Hay una diferencia entre inglés y español porque a lo que nosotros en español le llamamos círculo, si uno ve la literatura, la definición en sí, digamos, fuera de las matemáticas, es lo que contiene el borde y lo que contiene adentro. Y circunferencia sería solamente el borde en español. Circunferencia solo es el borde. Pero en inglés, cuando le dicen circle, sería esto. Para los gringos, eso es un círculo. Se traduciría como círculo pero
para nosotros, como tenemos el concepto de circunferencia, se debe traducir como circunferencia. Entonces, tengan eso en cuenta cuando lean la bibliografía. Si leen la bibliografía en inglés, a esto le van a llamar circle. Van a decir el circle S1. ¿Por qué 1? Eh, Porque ese es subíndice. Bueno, eso es porque así es. Así se denota, digamos. O sea, es simplemente convención, digamos. Al, al, al disco unitario que está en Rn le ponemos Dn, así se llama. Y a la esfera que está en Rn le llamamos Sn-1. O sea, ya no le pones aquí el radio que yo te decía, porque el radio es 1, está fijado el radio. Y ni le pones el centro, simplemente le llamas círculo en Rn. Y es Sn-1. Otro espacio que son relevantes que les iba a comentar es, o con los que más o menos se van a encontrar frecuentemente en topología es el disco, como yo dije, el círculo, el toro y así. Eh, la botella de Klein, que bueno, no la puedo dibujar porque soy mal dibujante, pero es que además nadie lo puede dibujar porque todo dibujo sería imperfecto, digamos, no sería un buen dibujo porque nadie puede dibujar la botella de Klein, dado que es un objeto de la cuarta dimensión. Entonces, lo único que podríamos dibujar es la sombra de la botella de Klein en el espacio R3. Eso lo vamos a ver y eso es más chévere cuando veamos lo de espacios cocientes. Entonces, la botella de Klein es un espacio cociente. El toro también es un espacio cociente. Otro objeto topológico, digamos, es el cilindro. Entonces, aquí. O sea, tienes dos círculos y le pones así, unes sus bordes y obtienes un cilindro. Eso es como comentario. ¿Qué sería D1? Esto lo dejo para que lo lleven. O sea, saquen la cuenta, tomen la métrica euclidiana y ¿qué sería D1? Si les digo D1, entonces significa que estoy en R1. Entonces, básicamente le estoy preguntando cómo es el disco en R1. R1 es la recta, aquí tienen el cero. El disco unitario es esta bola, me dice que tenga radio 1 y la bola es todos los puntos que están a una distancia 1 y menor o igual que 1. Entonces serían todos estos de aquí. Entonces vemos que el disco unitario en la recta es el intervalo -1, 1. Hagan lo mismo para la esfera. ¿Cuál sería la esfera o cómo sería la esfera en la recta? S0. Recuerden que la esfera simplemente contiene el borde, entonces cuál, ¿qué sería S0? Eso lo pueden hacer cuando tengan tiempo. Un ejercicio. Solo voy a decir la idea de este ejercicio. Considera un espacio métrico y un punto. O sea, es que es muy visual. Lo que está acá, lo que está acá son simplemente cuentas para demostrar que si uno tiene un punto dentro de esa bola, entonces puedes encontrar otra bola más chiquita contenida ahí en esa bola grande. Eso es todo. Tú empiezas con un punto, le das una bola alrededor. Ahora escoges el punto que tú quieras adentro y esta cuenta de aquí muestra que uno puede encontrar una bola más chiquita ahí dentro. Nada más que eso. Ah, y aquí dice, ¿por qué el radio, este radio de acá que tengo que considerar, tiene que ser mayor que la distancia de A a X? Este es A, este es X, esta es la distancia entre A y X. ¿Por qué el radio tiene que ser mayor que esta distancia? Bueno, pues porque si fuera menor, si fuera hasta aquí nomás, entonces mi bola grande sería muy chiquita para abarcar a la... y ya.
Entonces, si uno toma un radio más grande, entonces el A ya se queda dentro. Esto supone que hemos tomado el A antes de encontrar la bola centrada en X. Pero si ya hubiese generado la bola centrada en X y luego tomo el A, pues lo tomo adentro y ya la bola se queda dentro. Ok, esa es la cuenta que está aquí. ¿Tienen alguna duda? Voy a regresar si me sobra tiempo porque veo que ya falta menos de una hora para las 4. ¿Qué es un conjunto acotado? Un conjunto acotado, este es un conjunto acotado. Sí, o sea, no tiene que ser una bola. Supongamos que este es mi conjunto A. Este es acotado si está metido dentro de una bola. Sencillísima la definición. Esto recuerden acá. ¿Cómo eran análisis? Si es que han tomado análisis. Uno tiene la recta real, consideran su conjunto, entonces decimos que A está acotado. Sí, solamente sí. No sé si alguien la puede decir. Sí, solamente sí. Existe un épsilon positivo, tal que para todo X en ese punto, perdón, todo X en ese conjunto, resulta que eh, la distancia de X al cero, porque esto es lo mismo que escribir la distancia de X al cero, solo lo voy a escribir así, o el valor absoluto de X es menor que epsilon. Pero detrás de toda esta maraña de símbolos, lo único que está diciendo esta definición en R es lo siguiente. Imagina que esto es cero. Imagina que este es A. Este intervalo va a ser A. Y digamos que aquí está el cero. Entonces, este A es acotado si existe un épsilon positivo, digamos aquí, este épsilon, tal que para todo punto que esté en A, vamos, aquí lo pones por aquí, su valor absoluto lo puedes ver como la distancia del cero al X, es menor que el épsilon. Y esa es la idea. El épsilon simplemente tiene que ser un número más grande para que esté después de todo ese conjunto A. ¿Cómo sería en R2? En R2 tienes aquí el plano y tienes cero. No sé, tienes aquí un conjunto A, este es mi A. ¿Cómo veo que es acotado? Es acotado si lo puedo meter en una bola. Entonces, genero una bola donde yo quiera, pero en general lo toman centrada en el cero. Yo también lo voy a tomar centrada en el cero. Entonces, pongo aquí mi cero y genero la bola. Sería así. Como se metió dentro de la bola, entonces ese conjunto es acotado. Recuerden que en R las bolas son intervalos, ¿no? En R las bolas son intervalos. Aquí, por ejemplo, este A que consideré se puede ver como una bola. ¿Dónde estaría centrada? Bueno, pues como comentario nada más. Si este es el extremo A y el extremo B, estaría centrada en el medio, entonces estaría en A más B medios. Nada más. Recuerden, es un conjunto acotado si se puede meter dentro de una bola. Abierta o cerrada, no importa. ¿Qué dice esto de acá? Esto me dice, o sea, parece diferente, pero en realidad es equivalente. Dice que si uno tiene su conjunto A aquí y considera cualquier par de puntos X y Y, si resulta que la distancia entre ese X y Y arbitrario siempre me da finito, o sea, menor que un R, entonces ese A es acotado. No sé, el X puede estar acá y el Y acá. Vas tomando todos los pares de puntos que estén dentro de ese A. Y si la distancia siempre te da finita, entonces ese A tiene que ser acotado. Si esa distancia te da finita y además siempre es menor que el mismo número real. O sea, esta distancia siempre es menor que R, esta también siempre es menor que R, y este R está fijo. Uno puede también definir lo que es el diámetro del conjunto. Entonces, digamos, ¿cuáles los puntos que están en A que están más alejados? Entonces, no sé, ¿cómo los busco?
tienes que hacerlo, digamos, eh, tal vez a la fuerza bruta sería el término. Vas tomando todos los pares de puntos posibles. Y para encontrar los que están más alejados, no sé, los que, por ejemplo, en este dibujo están así, imaginemos que esos son los más alejados, tomarías el supremo de las distancias. Entonces, primero fijas tu par de puntos, X y Y, son cualesquiera. Calcula su distancia. Me da finita porque el conjunto es acotado. Pero luego digo, voy a hacer recorrer esa X y esa Y sobre todo el conjunto A. Entonces, eso significa tomar el supremo sobre los X y los Y que están en A. Y como digo el supremo, eso quiere decir la distancia más grande, nada más. Esto significa distancia, o sea, la distancia más grande entre X y Y. Y esto se llama el diámetro del conjunto. Eso nada más. Al inicio de estos cursos así se va a encontrar con mucha terminología y pocas pruebas. Las pruebas después vienen cargadas de full notación, pero al inicio siempre va a ser así. En general las pruebas son fáciles y cortas, pero al inicio siempre va a haber un montón de términos que tienen que definir. Y son cosas sencillas, no se preocupen. Ahora sí, espacios normados. Para definir un espacio normado, uno empieza con un espacio vectorial. Esto es contrario a cuando empezamos con la definición de espacio topológico y espacio métrico. ¿Qué decíamos cuando hablamos de espacios topológicos? Toma X un conjunto, cualquiera. ¿Qué decíamos cuando definimos espacio métrico? Toma M un conjunto cualquiera. Cualquiera. No, no tenía ninguna condición. Pero ahora, para definir un espacio normado, lo que yo voy a pedir a imponer, perdón, es que el conjunto que tome sea un espacio vectorial. Entonces ya no puedo definir una norma en cualquier conjunto. Solo puedo definir normas en espacios vectoriales. Y esto se conecta con lo que decía antes, de que mientras más abajo en la abstracción vayas, menos abstracción haya, más propiedades tienes. ¿Por qué tienes más propiedades? Porque un espacio vectorial tiene una suma y una multiplicación por escalar. Entonces ya no es cualquier conjunto. Tiene esa característica, esa estructura de espacio vectorial que nos permite hacer muchas cosas. Entonces la definición formal es así. Sea B, V, un espacio vectorial. Una norma en este espacio vectorial es una función que va de V a los reales no negativos, que les dice qué tan grandes son a los puntos. Eso es lo que quiere decir aquí. Y que satisface tres propiedades. La primera es que la norma del cero es cero. Esto es lo que quiere decir aquí. Si la norma de un punto me da cero, entonces de ley ese punto tiene que ser cero. Esto implica que la x es cero. Eso es lo que dice. Si la norma de un punto me da cero, entonces él tiene que ser el cero. O en otras palabras, si el tamaño de esta x es cero, entonces esa x tiene que ser el vector cero. Noten aquí que aquí hay diferentes ceros. Este cero, este cero es el cero de los números reales, o sea, el valor cero. Pero este cero de acá, ¿qué es? Es el cero del espacio vectorial, porque recuerden que un espacio vectorial tiene un cero. Y estos ceros, aunque uso el mismo símbolo, son distintos. Son distintas cosas. Este es un número y este es un vector. Yo supongo que eso está claro porque si están tomando este curso ya deberían saberlo, pero solamente lo digo como comentario. Ah, y pasa al revés también. O sea, que si uno empieza con el vector cero y saca su tamaño tiene que ser cero. O sea, el tamaño del vector cero tiene que ser cero. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso es un bicondicional.
Segunda condición que tiene que satisfacer es la homogeneidad. ¿Y eso qué significa? Es que imagina que este es R2 y este es un vector. Si lo multiplico por un escalar, ¿qué significa? Bueno, escalar nos sugiere que escalar significa, multiplicar por escalar significa escalar su tamaño. O sea, lo estiras o lo comprimes. Por eso llaman escalar, porque escalan su tamaño. Y esta condición de acá lo que nos dice es que si escalas un vector, el tamaño del resultado es la escala del tamaño original del vector. O sea, el tamaño original del vector multiplicado por el escalar que multiplicaste, en valor absoluto. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Aquí hay una multiplicación. Este es el valor absoluto de R, estas barras son el valor absoluto de R, y estas dos barras son la norma que estoy definiendo acá. Y la última propiedad se llama también desigualdad triangular. Y es la misma idea que les expliqué anterior. Ustedes tienen un par de puntos, X a Y. O sea, imaginemos de nuevo en R2. R2. Aquí un vector X, más chiquito. Un vector X y un vector Y. Y lo suman. ¿Cómo sería la suma? Bueno, usa la regla del paralelogramo, más o menos por aquí. No sé. mm, Bueno, salen también los dibujos. Pero imaginen, poner otro color, no sé, más o menos por aquí. Este, este es el vector suma, y más x o x más y. Entonces, lo que me está diciendo esta propiedad de acá es que si uno toma el tamaño del vector suma, que es este que está aquí, entonces su tamaño tiene que ser menor o igual que la suma de los tamaños de los vectores componentes. Y nada más que eso. Esa es la desigualdad triangular. Si uno al espacio vectorial, o sea, uno toma el par, ¿no? Lo pone, uno al espacio vectorial le añades esa métrica, o sea, tomas el par ordenado espacio vectorial métrica, perdón, espacio vectorial norma, obtiene un espacio normal. Sencillo. Al igual que antes, uno tenía un espacio métrico, el par de ese par era el espacio métrico. El conjunto con la métrica se llama espacio métrico. Acá en un espacio vectorial, el espacio vectorial junto a la norma se llama espacio normado. Listo. Ejercicio. Muestra que la norma siempre es no negativa. Van a usar la misma idea que les di para mostrar que una métrica es no negativa. Ok, ¿tienen preguntas hasta acá? ¿Dudas? No sé. ¿Sugerencias? Esta proposición, o sea, si se van llevando algo de la clase de hoy, tal vez es esto, que con una norma pueden generar una métrica. ¿Cómo lo hacen? Bueno, era sencillo. Nosotros vimos el ejemplo del valor absoluto. Miren, está acá. eh, este. Nosotros dijimos o vimos que este era una métrica en R. En R tú tomabas un par de puntos Y, X, y calculabas el valor absoluto de la distancia, perdón, de la resta. Y esta función definida así te da una métrica. Acá lo que estoy diciendo en esta proposición es más o menos la generalización de eso. Uno empieza con una norma y con ayuda de esta norma calculas el tamaño del vector diferencia y ese tamaño del vector diferencia es la distancia de X a Y. Y listo.
Entonces vamos a demostrar esto, que si, si esta es una norma en un espacio vectorial, entonces esta función definida así es una métrica en, en ese mismo espacio vectorial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que yo empecé con este espacio normado y luego a este espacio normado digo, ya no te quiero norma, ven la métrica. Ahora obtengo un espacio métrico. Pero la norma no es que desapareció, está implícitamente por acá. Si uno es pedante, esa es la palabra, en realidad la estructura que uno obtiene sería así, espacio normado, y a este espacio normado le añades la métrica. Entonces ahora este es a la vez, un espacio normado y un espacio métrico, porque tienes una norma y tienes una métrica. ¿Y por qué digo que es pedante? Bueno, pues porque aquí estás siendo pedante al añadir esto de aquí. Lo que la gente hace en general es simplemente a decir, el espacio vectorial con la métrica es un espacio métrico. Y además normado porque tiene la norma implícitamente. Ok, entonces, ¿cómo la pruebo? Simplemente hay que verificar las tres condiciones de ser una métrica. Fijas, ¿cuál es la primera condición de ser una métrica? Vamos a recordar por acá. Este. La primera condición nos decía que la distancia de un punto a otro es cero, si solamente si ese par de puntos son iguales. Esto es lo que está aquí. Entonces verifiquemos eso. Como voy a verificar las tres condiciones de una sola, ya fijé estos tres puntos. Para ver esta primera condición que les digo, entonces hay que notar que la distancia, que si la distancia de x a y es cero, entonces eso es equivalente por definición a que esta norma del vector diferencia sea cero. Y eso es lo que está acá. O sea, eso es por definición. Simplemente he reescrito esto, básicamente. Pero esto es equivalente a qué? Por el primer axioma o la primera condición de esta definición. Que la norma sea cero, eso es equivalente a que el vector que tomé sea el vector cero. O en otras palabras, que el tamaño, que si obtengo un tamaño cero, ese vector es el cero. Listo. Pero si este vector era la diferencia, entonces yo lo puedo escribir como x igual a y. Y ya demostré este sentido, miren. Fui de aquí, empecé que la métrica es cero, la distancia es cero, entonces concluí que los puntos son iguales. Pero por definición obtengo los condicionales en el otro sentido, entonces veo que en realidad esos son equivalentes. Listo. O segundo, ¿qué tengo que verificar? Tengo que verificar que la métrica es simétrica, o sea que la distancia de x a y es igual a la distancia de y a x. Pongo la distancia de x a y, uso la definición, es la norma de la diferencia, pero sí o no que la norma de la diferencia es lo mismo que la norma de la diferencia en el otro sentido. Y eso me da la distancia de y a x. Para ser más preciso, lo que quería decir aquí es que uno puede ver a esto como la norma de menos y más x. Pero sí o no que esto es la norma de menos y menos x. O sea, saqué factor común. Y usando esta propiedad de acá, de los escalares, ¿qué se sigue? Se sigue que esto es el valor absoluto de menos uno por la norma de y menos x. Pero el valor absoluto de menos uno es uno. Entonces, esto es la norma de y menos x. Eso es este paso que está aquí oculto, digamos. Y listo. Eso verifica la simetría. Último, tengo que ver la desigualdad triangular. Entonces, tomas un par de puntos x y y. ¿Qué significa eso? Eso es la norma del vector diferencia.
pero verdad que puedo sumar y restar a la vez otro vector cualquiera. Entonces voy a restarle y a sumarle este vector z. Le resto la z y le sumo la z, no pasa nada. Y luego uso la desigualdad triangular para normas, que es esta de aquí, que me dice que la norma de una suma es menor o igual que la suma de las normas. La norma de una suma es menor o igual que la suma de las normas. Entonces aquí tengo una suma de vectores que me decía la desigualdad triangular. Eso es menor o igual que la suma de este par de normas. Este es este, x menos z, y este es este, z menos y. Pero luego uso la definición de nuevo de la métrica que yo definí aquí. Por definición, esto es exactamente lo mismo que la distancia de x a z y la distancia de z a y. Entonces, eso muestra la desigualdad triangular en el contexto de un espacio. Conclusión, D, definida de esta manera, nos da una métrica en un espacio vectorial. Esta se llama como una métrica canónica. O sea, si uno tiene un espacio normado, no solamente un espacio vectorial, un espacio normado, o sea, un espacio vectorial dotado de una norma. Y uno define esta función así, uno obtiene una métrica. Entonces, al definirlo usando la norma que ya tenía, obtengo algo canónico. Eso es lo que se llama ser canónico, como que usar lo que ya tienes, o sea, canónicamente es lo correcto que uno haría, es lo tradicional que uno haría, es lo más obvio que uno haría. Eso significa ser canónico, como que, o sea, de ley tiene que ser esto. Entonces, eso es esta prueba de acá. Con un espacio normado, tú obtienes un espacio métrico. ¿Tienen dudas? ¿Preguntas? ¿No? Comparemos la definición de métrica y de norma. A lo mejor ya notaron que en ambas hay tres condiciones y parecen como similares, son similares. Entonces, vamos a copiar esto de aquí. Sí, un screenshot. Eh, Voy a copiar solo las condiciones. No sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí te escuchamos. Listo. Es que veo que el CPU llegó al 100, entonces, bueno, sí, tal vez se cortó. ¿Dónde está? Está acá. Ok, entonces, quiero esto. Bien, que esto esté aquí. Ya, entonces, estas son las condiciones para tener una métrica y estas son las condiciones que definen una norma. Mírenlas ambas y reconozcan la similitud. En la primera condición, en el caso de un espacio métrico, nos dice que la distancia entre un par de puntos es cero, si solamente si los puntos son iguales. En el caso de una norma, nos dice que el tamaño de un vector es cero, si solamente si ese vector es el cero, el vector cero. Entonces, hay similitud. La segunda. La segunda en realidad no tiene nada que ver con la segunda de acá. No, no tiene nada que ver. La tercera es la desigualdad triangular y esas sí tienen que ver.
Porque lo que estoy diciendo aquí es que si tengo un par de puntos X y Y, la distancia entre ese par de puntos X y Y es menor o igual que la suma de las distancias si atravesase por un punto Z. Entonces, esta es la distancia de X a Y, esta es la distancia de X a Z, esta es la distancia de Z a Y. Bueno, visualmente se ve que la distancia de X a Y es menor o igual que la suma de las distancias de X a Z y de Z a Y. Obviamente esto no es una prueba, pero simplemente es la heurística, digamos, que uno tiene en la cabeza. Y acá pasa similar. El tamaño de un vector suma es menor o igual que la suma de los tamaños de esos vectores. Eso es nada más la comparación que, que quería hacer aquí. Siguiente, vamos a ver la topología métrica. Hemos avanzado bastante. A lo mejor acabamos. Topología métrica. No sé si tienen alguna duda. Recuerden que tienen el chat anónimo que envía al WhatsApp. Por si acaso, no sé. Igual si la tienen, puedo regresar a más antes. No sé. Bueno, topología métrica. Proposición. Si uno tiene un espacio métrico y considera la colección de todas las bolas que puedes definir en ese espacio métrico, el resultado es una base para una única topología. Y esa topología se llama la topología métrica. No hay nada más que eso. O sea, está este título grande y así, y parece extraño, no sé, todo fancy, no sé. Pero no es nada más que eso. O sea, tú tienes un espacio métrico y aquí coges todas las bolas que puedas definir. O sea, son bolas centradas en un punto de un radio arbitrario, tan chiquitas como quieras. Bolas tan... Las bolas pueden ser de cualquier tamaño. eh, y consideras todas las bolas. O sea, metes todas esas bolas en un conjunto. Y ese conjunto es una base para alguna topología. Esa topología se llama la topología métrica. Y ya. Eso es todo. O sea, esta sección podría terminar con ese comentario. Entonces, o sea, está la prueba, pero esa es la idea. Entonces, ¿cómo verificamos que en realidad esa colección de bolas nos da alguna topología? Tenemos que recordar este resultado que vimos en la primera clase. Si tenemos un conjunto X, entonces hay esta equivalencia. Una colección de, de subconjuntos de X es una base para cierta topología en X. Sí, solamente si se satisfacen dos condiciones. Esta colección B cubre a la X, o sea, uno, todos los elementos que están aquí, el resultado me da X. Y además de eso, para cualquier par de elementos en este conjunto, existe una subcolección de esta colección que tomé, tal que su intersección de A y B es igual a la unión de esta colección. Tomo los elementos de esta colección, los uno y eso me da igual a su intersección. Si se satisfacen estas dos condiciones, resulta que esta colección B es una base para alguna topología en X. Y funciona al contrario, o sea, la conversa es verdad. Si esta B es una base para cierta topología, entonces trivialmente se satisface que la base cubre a la X y este lo vamos a llamar, ¿cómo se llama? Condición de, condición de entorno. O sea, ¿cómo uno podría recordar esta condición, por ejemplo? ¿Cómo es la heurística que uno mantiene en su cabeza? Es así, es así. Tienes la A, tienes la B. Son conjuntos del espacio topológico en este caso. Y aquí en esta intersección hay puntos. O sea, imaginemos que su intersección es una vacía. Entonces, uno coge un punto aquí y este punto tiene un entorno, un abierto básico. Recuerden que los elementos de una base se llaman abierto básico. Yo lo dibujé así como un círculo, pero
no tiene que ser un círculo. O sea, y recuerden que los abiertos pueden ser salvajes en términos de la geometría, porque ni siquiera hay geometría, o sea, pueden ser cualquier cosa. La idea es que aquí esta intersección contiene un abierto básico. En otras palabras, tengo básico, básico, adentro hay un básico. Así que, ¿cómo recordaría esta condición 2? Recordaría con la siguiente heurística. La intersección de básicos contiene a básicos, pero no solamente contiene. Miren que esto no es una contención, no es esta contención, no es solamente esa contención, es una igualdad. Entonces, en realidad, lo que está diciendo esta condición es que la intersección de básicos es unión de básicos. Lo voy a escribir por aquí. Listo. Ups. Entonces, con ayuda de esta proposición vamos a demostrar que la colección de todas las bolas en un espacio métrico es una base para alguna topología. ¿Cómo se hace? Dices, sea un espacio métrico. Sacas una varita mágica y dices, sea un espacio métrico. Y aparece de la nada un espacio métrico. Y dices, sea B la colección de todas sus bolas abiertas. Listo. Y dices, fija un punto en el espacio métrico. Es obvio, bueno, es más o menos claro, es en realidad fácil de ver que si este es el punto y este es el espacio métrico, o sea, así enorme, no sé, lo voy a dibujar como que- este es P y este es el espacio. Si uno empieza dibujando bolas, dibujando bolas alrededor de este P y las va haciendo más grandes y más grandes y las vas uniendo, entonces eventualmente vas a cubrir a todo el B. De hecho, las bolas no se pueden salir del espacio métrico, ¿verdad? Entonces, a medida que vas uniendo todas esas bolas, vas cubriendo todo el espacio métrico. Y eso satisface la condición de cubrir al espacio. Entonces, listo. Unimos todas las bolas del espacio métrico, el resultado nos da el espacio métrico. Primera condición, listo. Nos falta ver esta de acá. Entonces, toma dos abiertos básicos. Toma dos abiertos básicos. ¿Cómo son los abiertos básicos? Bueno, aún no he demostrado que es una base, ¿no? Pero les estoy llamando abiertos básicos por conveniencia, digamos. Toma dos elementos de la colección candidata a ser una base. Son de esta forma, son bolas. Bolas centradas en algún punto y de un radio arbitrario. O sea, no tienen que ser del mismo radio. Imagina que este es X, imagina que este es Y, y tengo una bola, no sé, esta, y aquí tengo otra bola. O sea, esta tiene un radio y esta tiene otro radio. Por eso le puse aquí R minúscula y R mayúscula. Ok, lo que estoy diciendo es que así son los candidatos a abiertos básicos de la topología que voy a generar. Ok, ¿qué pasa si este par de bolas no se intersectan? Si no se intersectan, eso significa que su intersección es el conjunto vacío. Si su intersección es el conjunto vacío, entonces no hay nada que probar. ¿Por qué? Porque con el comentario que, que hicimos cuando Valentina hizo su pregunta al inicio del repaso, si uno considera la familia vacía, un segundo. Si uno considera la familia vacía en esta colección de las bolas, porque recuerden que el vacío es un conjunto de cualquier conjunto, este es un conjunto, puedo tomar el vacío aquí. Si uno el vacío, ¿qué me da? Me da el vacío. Entonces, con ese comentario que hicimos con Valentina, se sigue que la intersección de este par
es una unión de una subcolección de la colección candidata a ser una base. Entonces, listo, no hay nada que probar. Se satisface esta condición de acá. Sale- Esta condición de acá se satisface para el caso en el que la intersección es vacía. Pero hay el otro caso, el caso contrario, el caso en el que no es vacío. O sea, hacemos una disyunción por casos. La ley del medio excluido. Entonces, ¿qué pasa si no es vacío? Entonces, como no es vacío, hay algo adentro. Como hay algo adentro, yo digo, tomo un punto, o sea, existe un punto P en esa intersección. Si no está vacío, hay algo adentro, entonces puedo tomar un P aquí, este P, en la intersección. Notemos que si P está aquí, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la condición o qué significa estar en una bola? Estar en una bola significa que la distancia al centro es más chiquita que el radio de esa bola. Como P está en esta bola, entonces la distancia de X a P es menor que el radio de la bola. Listo. Pero, ¿qué saco de ahí? De aquí saco esto de aquí, miren. Que si reescribo esto de acá, entonces el radio menos la distancia del punto X es mayor que cero. Recuerden que una métrica es simétrica, entonces esto es la distancia de P a X. Y si lo reescribo, obtengo esto de acá. Pasan este al otro lado. La misma observación sigue para cuando P está acá. Recuerden ¿qué significa estar en la intersección? Estar en la intersección significa estar en ambos. Entonces, ¿qué se sigue de aquí? Se sigue, por una parte, que P está en la bola de radio R centrada X. Y se sigue también que P está en la bola de radio R mayúscula centrada en Y. Entonces, ¿qué significaba esto de acá? Este de aquí. Significaba que la distancia de P a Y es menor que esta R mayúscula. Y luego lo reescribo y obtengo que R menos esa distancia de P a Y es positivo. ¿Y por qué necesito que estas dos distancias, esos dos valores sean positivos? Porque yo voy a tomar un número que es más chiquito que esos dos. Déjenme borrar esto. Como ambos son positivos, entonces imaginen que esta es la recta, aquí está el cero, aquí está el primer punto, digamos que es este, aquí supongamos que este está acá. Como este está aquí y es positivo, entonces no está encima del cero. Como este es positivo, está a la derecha del cero, no está encima. Entonces, yo puedo considerar aquí un punto más chiquito. Y este va a ser mi épsilon. Es más chiquito que esas dos distancias, esos dos valores. Entonces, eso es lo que significa cuando yo escribo cuando yo escribo que epsilon es menor que el mínimo que estas dos cosas de aquí. ¿Y por qué necesito tomar un número con esa característica? Porque yo voy a construir una bola que está ahí en la intersección de esas dos bolas. ¿Recuerdan lo que comentamos antes? Que teníamos que verificar que la intersección de dos básicos es la unión de básicos. Entonces, esta está haciendo el papel de mi básico. O sea, en este dibujo de acá, recuerden este de aquí. Este está haciendo mi papel de la bola centrada en R, perdón, centrada en X de radio R. Esta es la bola centrada en Y de radio R mayúscula. Estoy viendo que este P, que está aquí en la intersección, tiene una bola a su alrededor que está metida dentro de esa intersección de las dos bolas. O sea, está metida dentro de la intersección.
tengo que verificar que esta bola chiquita de radio epsilon, el radio es epsilon, está contenida en la intersección de esas dos bolas. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, simplemente hay que sacar la cuenta. Eh, ¿Cómo lo harían? Bueno, pues dicen, ¿cómo veo esta contención? O sea, ¿cómo se demuestra eso, digamos, con más detalle? Uno, para ver una contención, o sea, ¿qué significa que un conjunto A esté contenido en un conjunto B? Significa que si tomo un punto que esté en A, entonces resulta que ese punto también está en B. Hagamos eso. Entonces, tomemos un punto que está en esta bola de radio epsilon centrado en P. ¿Qué significa? Significa que la distancia de P a X o de X a P es menor que epsilon. Pero yo sé que epsilon es menor que el mínimo de estos dos valores. Pero sí o no que el mínimo de dos valores es más chiquito que ambos, que cada uno de los valores. En otras palabras, el mínimo de A y B es menor o igual que A y también es menor o igual que B, porque es el mínimo. Entonces no importa cuál sea el mínimo, puede ser A o puede ser el B el mínimo, el más chiquito. Pero siempre va a ser el caso que el mínimo es menor o igual que cada uno de ellos, es menor o igual que el B y es menor o igual que A. Entonces eso es lo que estoy usando aquí. Como es menor que ambos, entonces en particular este epsilon es menor o igual, perdón, es menor estricto, en este caso menor estricto, que ¿qué? Bueno, ¿qué me conviene? Con este mínimo. Yo quiero demostrar que está en esta bola, entonces falta ver que la distancia es menor que R. Me conviene este de aquí. Entonces de acá se sigue que esto es menor estricto que R menos la distancia de P a X. Entonces miren lo que hemos obtenido. Y esto de aquí lo voy a reescribir así. O sea, esto de aquí es la distancia de P a X menor estricto que R menos la distancia de P. Ups, aquí. Mm. Ah, sí. El problema, miren, es que el X ya lo había usado. Perdón, el X ya estaba fijo, yo usé el mismo símbolo. Usamos otro símbolo, usamos Z. Entonces aquí es Z. Z. El R ya lo había usado, entonces no lo podía volver a usar. Eh, ya, ok, entonces este es Z, este es X. Entonces si lo reescribo, ¿qué me queda? Me queda que la distancia de P a Z más la distancia de P a X es menor estricto que R. ¿Y esto a qué les recuerda? Siempre que vean así una suma de distancias y un punto se repite, o sea, en su mente tiene que sonar una campana que diga desigualdad triangular y se repite la P. Entonces, esto es mayor o igual que ¿qué cosa? La distancia de x z o la distancia de zx. Listo, entonces se sigue que esta distancia que está aquí es menor estricto que r. La distancia de x a z es menor estricto que r. ¿Y qué significa esto? Esto significa que z está en la bola centrada en x de radio r. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es que empecé con un punto que lo tomé en esta bola, centrada en P de radio epsilon. Y he demostrado que ese punto también está en la bola centrada en X de radio R. Y eso es lo de acá. Entonces, por eso se muestra esta contención. Y así igualito van a demostrar, o sea, se puede demostrar esta otra contención de acá. O sea, que esta misma bola no solo está contenida en esta bola centrada en X,
también está contenida en la bola centrada en Y. Recuerden lo que estamos haciendo. Es coger una bola por aquí o la otra bola por acá y la bola de radio epsilon es la que está aquí metida. Eso estamos demostrando. Rayé demasiado. ¿Tienen alguna duda? Ya mismo acabamos con esta prueba. Creo que con eso acabo ya la clase, de hecho. Ok, entonces, en resumen, demostré que esta bola está contenida en ambas. Estar contenida en ambas significa esto, estar contenida en la intersección. Como está contenida en la intersección, y además este P es arbitrario, porque miren que acá este P es un elemento de la intersección. O sea, yo sé que existe, pero aparte de eso es arbitrario. O sea, una vez que vi que esta intersección es no vacía, puedo tomar cualquier elemento que esté en esa intersección. Tome un P genérico, digamos, como diría Mayor. No usen esa palabra, por favor. Ahora, ese P genérico lo hago correr sobre todo, toda la intersección. ¿Ya? Cuando yo digo hacer correr, significa que lo pongo aquí como una variable muda. Eso significa hacerlo recorrer sobre todo un conjunto. Funciona como una variable muda. ¿Sí o no que es una variable muda? Porque en vez de P, o sea, funciona igualito si yo pusiera, no sé, cualquier otro símbolo raro. Sí, digamos. Este símbolo se llama sí. Pueden poner cualquier símbolo. Y, no sé. Phi recorre sobre esta intersección. Bueno, ¿y por qué esta unión? ¿Por qué esta unión está contenida aquí? Porque si uno tiene un conjunto grande y tiene dos subconjuntos adentro, tiene este A y este B, digamos. Y los unes, ¿qué te da? Te da este con este. Pero el resultado se queda dentro. En otras palabras, si A está contenido en conjunto X y B está contenido en conjunto X, entonces la unión de ambos también está en X. Esto es exactamente lo mismo que estoy diciendo acá. No más que esta unión es para una colección arbitraria. Aquí que estoy uniendo estas bolas. Estoy uniendo las bolas de radio epsilon centradas en phi. Ojo, ojo por si acaso que aquí, que este epsilon depende ¿de qué depende? Del punto, ¿sí o no? Porque yo primero cogí el punto, luego verifiqué que estos dos valores sean positivos. Estos dos valores dependen del P. Y entonces el mínimo de esos dos también depende del P. Y como yo cogí el epsilon menor que este mínimo, entonces a la final el epsilon también depende del P. Entonces, si yo cambio el punto P, el epsilon va a cambiar. Puede ser que el epsilon se haga más chiquito o más grande. ¿Ok? Entonces, listo. Esta unión de todas las bolas que están ahí en la intersección está contenida en la intersección. Y la otra inclusión es evidente. ¿Por qué? Porque es el mismo argumento. Porque en realidad es un sí, solo sí. Porque si tomas un punto que está en la intersección, entonces ese punto está en alguna bola, como lo mostramos acá. Pero esa bola, sí o no, que está contenida en la unión de todas las bolas. Esta es la unión de todas las bolas. Unes todas las bolas posibles. Esta es una bola posible, porque aquí este P recorre sobre todas las bolas. Recorre sobre toda la intersección de estas dos bolas, perdón. Esta es una de estas bolas, entonces tiene que seguir que esa bola está contenida en esa unión. Perfecto, entonces hemos mostrado esta inclusión
y la otra. Entonces se sigue la igualdad. Si A está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B. Teoría de conjuntos. Eso es todo. Ya, entonces, esta contención aquí es una igualdad. Ups, perdón. Esta de acá. Esta es una igualdad. Y como es una igualdad que hemos verificado, miren, esta de acá. La condición de que la intersección de abiertos básicos es la unión de abiertos básicos. En nuestro caso, la intersección de bolas es unión de bolas. Perfecto. Entonces, como verificamos que se cumplen ambas condiciones, la uno y la 2, se sigue que esta colección que yo tomé, la colección de todas las bolas, es una base para alguna topología. Y esa es la conclusión que está acá. Por tanto, ¿dónde está? Eh, por tanto, se sigue que la colección de todas las bolas es una base para alguna topología en M. Recuerden que M era un espacio topológico, perdón, un espacio métrico. Y eso completa la demostración. Y tal vez me van a hacer esta pregunta. Aquí dice para cierta topología, dice para alguna topología. Pero ¿por qué es única? Bueno, es única porque solo hay una manera de formar todas las uniones arbitrarias. Eso creo que lo comenté en la clase de lunes. Si pueden revisar ese pedazo de la clase, está bien. Era básicamente porque tú asumes que, o sea, eso no es parte de esta prueba, pero para ver que una base genera una única topología. Supón que hay otra topología. O sea, supón que hay dos topologías, T y T', generadas con la misma base. Nuestro objetivo es mostrar que ellas son iguales. ¿Cómo lo harías? Muestras una contención y luego muestras la otra. ¿Por qué se da la primera contención? Bueno, porque esta es obtenida a partir de todas las uniones arbitrarias de subcolecciones que están en B, pero esta también. En particular, esta contiene a las uniones arbitrarias de elementos que están en B. ¿Por qué? Porque es una base. Una base está cerrada bajo uniones arbitrarias. Y para ver el otro lado, aplicas el mismo argumento, exactamente el mismo argumento. Se dan las dos contenciones, entonces obtienes una igualdad. Y esto muestra que con una base tú puedes generar una única topología. Eso es toda la prueba que está aquí. No sé si tienen alguna duda. O sea, creo que ya dije un montón de veces esto, pero eh, lo que hemos mostrado aquí es que con métrica obtienes una topología. Si tuviesen que recordar esta prueba, sería con este eslogan. Y listo. Esa topología se llama topología métrica. Eso, chicos, yo creo que con eso terminamos la clase porque quedan 53 segundos en el Zoom. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Si no, pues ya se cerraría aquí automáticamente el Zoom. Yo estas notas se las comparto hoy mismo. Igual recuerden que en el repositorio de Google Drive tienen toda la información. Subí el libro también, están las clases. Algún video en carpetas. Dale, gracias. Nos vemos el viernes. Y listo, eso es todo. Cualquier cosa del curso les voy informando por el WhatsApp. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chao.